Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a continuar en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos es la primera carta del apóstol Pablo que encontramos en el Nuevo Testamento, aunque no es la primera que él escribió. Las cartas de Pablo están en el Nuevo Testamento, están ordenadas de mayor a menor en cuanto a la extensión. O sea, Romanos es la carta más larga y la última es Filemón, que es la carta más pequeña. Si estuvieran colocadas por el orden cronológico, por el orden en el que fueron escritas, estaría primero Gálatas, sería la primera, y la última sería segunda de Timoteo, pero están ordenadas de mayor en extensión a menor, a la más pequeña. Entonces Romanos es la primera, después de Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice el apóstol Pablo a la iglesia: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Al ratito vamos a leer un par de versículos más, pero el apóstol Pablo está hablando en esta porción de la carta a los romanos. Cuando escribió esta carta, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, él no conocía. Romanos no es una iglesia de Pablo. Romanos, a la iglesia de Roma no la fundó Pablo. La iglesia de Roma, ¿verdad? Probablemente algunos de los discípulos de Pablo o algunos de los discípulos de los otros apóstoles, ¿verdad? Probablemente, presumiblemente algún discípulo de Pedro, ¿verdad? Que hayan establecido esa iglesia, pero Pablo supo de la iglesia que estaba en Roma y se propuso ir a visitarlos. Pero antes de ir, envió una carta y escribe el apóstol Pablo a los romanos, porque él sabía que todas las iglesias estaban teniendo problemas similares y la iglesia de los romanos no era la excepción. La iglesia de los romanos también estaba padeciendo el acoso por parte de los judíos, maestros judíos que se habían infiltrado en la iglesia. No se habían infiltrado en el sentido de que a propósito se hubieran metido para entorpecer la labor de la iglesia, sino que eran judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo, pero
la mentalidad de los judíos era muy difícil de cambiar, en el sentido de que ellos creían que era imposible que la gente no judía, o sea, los gentiles, pudieran concebir a Dios de la misma manera como los judíos lo concebían. Cuando ellos le hablaban a los gentiles acerca de un Mesías, acerca de la ley, acerca de la justicia, ellos eran conceptos muy extraños. Obviamente, ¿verdad? Ellos sabían lo que significaba el concepto de Dios, el concepto tal vez del pecado, pero ellos no entendían, la mayoría de las religiones paganas no entendían conceptos como la vida eterna o la salvación, ¿verdad? Para ellos no existía, no había un Mesías, no había nadie que fuera un intermediario entre ellos y sus dioses. Entonces, lo que sí sucedía muchas veces, ¿verdad? Y a lo largo de la historia sucedió por mucho tiempo, es que gente no judía se convertía al judaísmo, a la religión judía, y entonces aprendían, ¿verdad?, desde cero los conceptos de la religión judía y podían acercarse al culto en las sinagogas, al culto de Dios, al culto al Señor. Entonces los judíos tenían un problema en la iglesia. Ellos no podían concebir que un gentil, o sea, una persona ajena a la religión de ellos, pudiera convertirse directamente al cristianismo. Ellos creían que necesariamente una persona que conocía al Señor tenía que convertirse primero al judaísmo y después, ya convertido al judaísmo, debía convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos veían el judaísmo como un filtro, por el cual tenían que pasar para poder desarraigar todas las costumbres, toda la religión, todo el paganismo que ellos venían arrastrando, y entonces pudieran concebir claramente quién era el Señor Jesucristo, quién era Dios. Obviamente ellos no tenían otra manera, en su mente no tenían otra manera de concebir que alguien pudiera acercarse a Dios más que por medio de la ley de Moisés, por medio de la ley, por medio de guardar los mandamientos. Entonces ellos le decían a la gente: es imposible que ustedes se acerquen a Dios a menos que guarden los mandamientos, a menos que guarden la ley. Y obviamente todo eso conllevaba un sinfín de preceptos, de conceptos que tenían que ver directamente con el judaísmo. Entonces, Pablo, conociendo esta problemática, le escribe a la iglesia de los romanos y les dice: miren, no se preocupen, todos están en la misma condición, tanto los que están bajo la ley, o sea, tanto los que conocen la ley como los que no conocen la ley, todos están en la misma condición delante de Dios. Dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, parejo, no se pongan a pensar, no vayan a creer que el judío, porque es judío, es menos pecador, o el que conoce la ley es menos pecador que el que no conoce la ley. Dice: todos pecaron, dice Pablo, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Dice, para ellos la ley era lo máximo, ¿verdad? La ley de Moisés era lo máximo. No podían concebir que alguien se acercara a Dios o tuviera comunión con Dios, fuera aceptado por Dios, a menos que cumpliera la ley, a menos que cumpliera con los rituales de la ley, toda la liturgia de la ley. Y Pablo viene y dice: hay algo que es mucho más profundo,
hay un concepto que está en el corazón de todo este asunto, ¿verdad? Que va aún más allá de la ley. Y dice el apóstol Pablo, bueno, comienza diciendo, ya que por las obras de la ley, en el versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de él. Esto obviamente debe de haber sido un golpe muy fuerte para los judíos, porque ellos creían que por medio de la ley estaban justificados ya delante de Dios. Bueno, yo cumplo, yo guardo la ley, yo guardo los mandamientos del Señor, yo estoy más cerca de Dios, yo conozco, aunque el mismo apóstol Pablo dice que el judío tiene cierta ventaja porque tiene el conocimiento, pero al mismo tiempo nos dice que esa ventaja puede llegar a convertirse en un impedimento. Esa ventaja puede llegar a convertirse en una desventaja cuando nuestra confianza, cuando nuestra fe está puesta en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Fíjese bien, el tema el día de hoy le pusimos como nombre la justicia, la gracia y la fe. Ese es el nombre de la predicación el día de hoy: la justicia, la gracia y la fe. El concepto de justicia en el ámbito del cristianismo, ellos conocieron obviamente primero la religión, el judaísmo, pero hay algo que va más allá. Hay un concepto que es mucho más profundo incluso que la ley, porque le voy a decir algo. Dios es un Dios que a veces nos sorprende porque va más allá de nuestro pensamiento, obviamente, va mucho más allá de nuestro propio entendimiento. No podríamos nosotros pensar, no podríamos nosotros creer que cuando Dios le dio a Moisés la ley, cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos, y a partir de ese momento, ¿verdad?, el Señor mandó, o el Señor dispuso que todas las personas que pretendieran acercarse a Dios, todas las personas que pretendieran ser bendecidas por Dios, debían guardar los mandamientos, debían guardar la ley. Bueno, la pregunta aquí es, surge una pregunta muy interesante. ¿Qué pasaba antes de Moisés cuando una persona quería acercarse a Dios? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando una persona tenía el deseo, tenía el anhelo de agradar a Dios antes de Moisés? No había ley, no existía la ley. Bueno, la ley de Moisés, la llamada ley de Moisés o la ley mosaica. Pero cuando la Biblia habla, por ejemplo, por mencionar un ejemplo muy, muy conocido por todos, cuando la Biblia habla de Job, cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job, que es un varón piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Dios está hablando de Job como alguien, dice, temeroso de Dios, alguien que busca agradar a Dios, alguien que busca acercarse a Dios. Y ahí entendemos, hermano, que siempre ha existido un concepto, aún incluso antes que la ley, que es la justicia de Dios. En primer lugar, la justicia de Dios es la palabra justicia que el apóstol Pablo usa aquí, que es un concepto, un término muy profundo, viene de una palabra griega. La raíz griega es una palabra medio difícil de pronunciar, se pronuncia dikaiosune, significa rectitud, significa un estado de rectitud.
algo que es incorruptible. O sea, haga de cuenta que está hablando de algo que es recto y que es completamente imposible doblarlo o deformarlo. Es completamente recto, ¿verdad? Delante de Dios, mire, la justicia de Dios, este es un concepto un poco diferente de lo que nosotros entendemos de nuestro concepto de justicia. Nuestro concepto de justicia tiene más que ver con la equidad, ¿verdad? Se define con dar a cada quien lo que se merece. Bueno, el concepto de justicia de Dios es un poco diferente. Cuando decimos que Dios es un Dios justo, además del concepto de justicia, de dar a cada quien lo que se merece, además de eso estamos declarando, cuando decimos que Dios es un Dios justo, que el Señor es un Dios incorruptible, que el Señor es su carácter, su naturaleza es indeformable. No hay manera, por eso el apóstol Pedro declara, ¿verdad?, que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual dice no hay cambio ni sombra de variación, ¿verdad? No hay manera de alterar, no hay manera de corromper, no hay manera de adulterar o de cambiar de alguna manera la justicia de Dios. El carácter, la naturaleza de Dios es justo. ¿Qué significa? Que no cambia nunca, que es eterno, que es imposible moverlo o inclinarlo hacia uno u otro lado. Ese es el concepto de justicia. Ahora, el Señor refleja esa justicia a su creación, que somos nosotros, y Dios nos llama a ser justos. Amén. Cuando la Biblia habla, usted va a encontrar muchas veces en el texto de la Biblia, en muchas ocasiones, que el Señor o que el texto se refiere a una persona declarándolo justo. Por ejemplo, cuando José, el esposo de María, la madre del Señor, dice que se enteró de que María estaba embarazada y obviamente pues él sabía que no era de él, ¿verdad? El bebé que estaban esperando. Y entonces dice el texto de la Biblia, nos dice, pero como era varón justo, dice, no quiso infamarla, no quiso perjudicarla, no quiso dejarla en mal. Entonces dice de él, de José, era varón justo. Okay. Cuando la Biblia habla de que era una persona justa, está diciendo que era una persona lo más apegada posible a la justicia de Dios. O sea, una persona que obedecía los mandamientos de Dios. Haga de cuenta que la justicia de Dios, no sé si usted alguna vez ha visto cuando, por ejemplo, algo que nos puede servir para ilustrar un poco esto. Cuando reparan el motor de un carro, y dice el mecánico, ¿verdad? Hay que llevar a rectificar la tapa del motor, la cabeza del motor. ¿Por qué? Porque son dos superficies que tienen que estar perfectamente planas para que puedan estar puestas una sobre la otra sin que haya ni siquiera 1 milímetro o menos de 1 milímetro de espacio, porque si hay un espacio, por más pequeño que sea, ese motor no va a funcionar igual, o va a funcionar, pero después con el paso del tiempo se va a volver a descomponer. Entonces tienen que estar completamente rectificados, ¿verdad? Obviamente eso lo hacen por medio de una máquina, lo meten en una máquina que deja la superficie completamente parejita y planita, ¿verdad? Eso se llama justificar. Es como cuando usted escribe en la computadora y dice justificar, tiene una función, ¿no? Que dice justificar todo a la izquierda. O sea,
dejarlo recto, completamente recto, en referencia a una línea que está ahí a un lado. Eso significa justificar. Y la gente, ¿verdad? Los judíos, la religión judía, se entendía, o ellos habían entendido que la única manera que alguien pudiera ser justificado delante de Dios era guardando los mandamientos de la ley. Y entonces el apóstol Pablo dice: error. Nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Y el apóstol Pablo está apuntando, no quiere decir que el concepto en sí esté equivocado, sino la forma como ellos lo estaban aplicando. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ser justificados a través de guardar una serie de mandamientos, entonces lo que está sucediendo ahí es que nos estamos justificando nosotros mismos por medio de obras. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos quitando todo mérito al Señor. Y vemos varios ejemplos de eso en la Biblia. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos leyendo acerca de un joven que se acercó a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay nadie, solamente Dios. Y mucha gente puede pensar: ¿por qué el Señor fue grosero con ese muchacho? ¿Por qué le contestó así? Parece una respuesta muy áspera. El muchacho se acercó y dijo: maestro bueno, ¿verdad? Parece ser que fue algo, un gesto amable o algo, pero no. Si entendemos bien lo que el texto está diciendo, este joven, este hombre, creía que él era bueno. Y cuando se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, te voy a hacer una pregunta. Este joven está diciendo: maestro, por fin encuentro a alguien que está a mi mismo nivel. Por fin encuentro a alguien que está a mi misma altura de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque más adelante Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y él dice: los he guardado todos. Los he guardado todos. Es prácticamente este muchacho, este señor, le está diciendo a Jesús: mírame, no tengo ningún defecto. Todo lo he cumplido. Por eso él se sentía con el derecho de hablar con Jesús, creyendo que estaba a la par, a su mismo nivel. El fariseo, también veíamos el ejemplo del fariseo cuando sube al templo a orar en la parábola de Jesús, y junto a él está un publicano. ¿Y qué dice el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, avaros, adúlteros, homicidas, envidiosos. Dice: ni aún como este publicano que está aquí. Le dice: yo doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 3 veces a la semana. Le está diciendo: Señor, te rayaste de tener un hijo como yo, ¿verdad? Le está diciendo al Señor: Señor, mira, qué buena suerte tienes de tenerme a mí como hijo. Casi. Y mire, hermano, hay personas, puede haber personas que tienen este problema. La soberbia, la vanagloria es un problema. Alguien dijo alguna vez: es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que lo tienen, menos el que lo tiene. A veces creemos que somos los más humildes. A veces: ay, mira, qué humilde soy, ¿verdad? Todos deberían ser igual que yo. Ay, mira, qué buena onda soy, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que el asunto, el punto clave, el punto medular de todo esto no es lo que estamos haciendo, sino por qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra motivación? El apóstol Pablo dice: si alguien piensa, si alguien cree que por guardar la ley somos justificados delante de Dios, está equivocado. Porque incluso el mismo apóstol Pablo dice más adelante en otra de sus cartas: nadie puede guardar la ley al 100%.
Nadie. Después, bueno, había muchos maestros, muchos hombres destacados dentro del judaísmo, que incluso, este es otro peligro, que incluso eran venerados. La gente les tenía tanta admiración y tanto respeto que casi caían en la idolatría, ¿verdad? Que todas las personas daban por hecho, si había un maestro que fuera declarado justo, si había un hombre que fuera declarado justo por guardar los mandamientos de la ley, pues casi la gente creía que lo que esa persona decía, todo lo daban por cierto. Casi, no, pues el hermano fulano, mira, no, él dijo esto, no, pues debe ser cierto, porque el hermano pues se ve que es un hombre de Dios, ¿verdad? Pero a veces no sabemos, a veces estamos cometiendo un error, y no solamente estamos cometiendo un error, pero nos estamos llevando a mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente a veces nos cree, pensando que estamos completamente derechos delante del Señor. Y así hay mucha gente, ¿verdad?, que sigue a otros ciegamente, sin darse cuenta muchas veces de los errores. ¿Por qué? Y esto tiene mucho que ver. El otro día una persona me preguntaba: oiga, pastor, ¿por qué usted tiene cuando nos reunimos, dice, usted tiene la costumbre de decir el servicio en vez del culto, ¿verdad? Porque la mayoría de las iglesias dice, pues vamos al culto. Dice, y usted no dice culto, usted dice servicio. Bueno, la razón es porque cuando nosotros comenzamos en la iglesia en la que servimos mucho tiempo, que es esta misma iglesia, pero antes pertenecíamos a otro movimiento que tenía sus raíces también en Estados Unidos, ¿verdad? En los vecinos de allá del norte. Y entonces ahí hay un detalle, que en Estados Unidos la palabra culto tiene otro significado, que es medio oscuro, ¿ok? Entonces allá la gente no puede decir, si usted dice allá en Estados Unidos, voy al culto, y un policía lo escucha, lo siguen para ver a dónde va y para ver qué están escuchando, qué le están enseñando. Porque allá un culto, la palabra culto tiene una connotación como de manipulación. Ha habido muchos casos, y uno de los más recientes, ¿verdad? Y tristemente, aquí el caso de la iglesia, si se le puede llamar iglesia, ¿verdad?, de la luz del mundo, el movimiento de la luz del mundo, en donde todo el mundo seguía a los líderes ciegamente, y tenían tal influencia sobre las personas que eran capaces de hacer todo lo que les dijeran, sin darse cuenta de lo obvio, ¿verdad?, que eran cosas que eran incorrectas, que no solamente estaban incurriendo en pecado, pero en delitos, y delitos graves. Pero había una venda delante de sus ojos. Hay todavía, habrá una venda delante de sus ojos que no les permite ver más allá. Son manipulados por líderes perversos, ¿verdad?, que solamente buscan beneficiarse. Bueno, eso es un culto. Eso es un culto. Por eso no se usa la palabra culto, se usa la palabra servicio. Y entonces hay muchas personas que vienen y dicen: oye, es que fíjese que yo estaba en un lugar y me enseñaron. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿En dónde está basado eso? ¿De qué versículo lo sacaron? ¿De qué capítulo de la Biblia? Dice, no está en la Biblia. Eso nos lo enseñaban los maestros, o nos lo enseñaba el pastor, o nos lo enseñaban los líderes, y la gente lo cree. La gente lo cree porque da por hecho que el que se los está diciendo lo sacó de la Biblia. Dan por hecho que el que se los está enseñando recibió de parte de Dios eso que les está diciendo, eso que les está enseñando. Y no siempre es así. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucha precaución, ¿verdad? ¿Qué
qué es lo que escuchamos, de qué nos estamos llenando nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón. Porque, como dice el dicho, ¿verdad?, no todo lo que brilla es oro. Y por eso tenemos que ser precavidos y sobre todo conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como hay esa influencia maligna, así como hay esa influencia, ¿por qué? ¿Por qué hay esa influencia? No puede haber ese nivel de manipulación si no hay primero un nivel de idolatría. Cuando se idolatra a una persona, cuando se pone a una persona en un pedestal y se le cree a esa persona casi que todo lo que dice es infalible, entonces viene una manipulación y entonces viene una perversión de lo que debe ser la iglesia, de lo que debe de ser el concepto de el cuerpo de Cristo. Pero eso viene como con la soberbia por creer. Hay gente que cree que descubrió el hilo negro. Hay gente que piensa que descubrió y que dice: hermanos, Dios me habló, tuve un sueño y Dios me llevó al cielo y allá estuve con Él y platiqué y el Señor me reveló. Y hay gente que no lo cree, ¿verdad? Hay gente que dice: no, hombre, ese cuate, quién sabe qué comió, ¿verdad? Quién sabe qué. Pero hay gente que lo cree. Y aquí hay muchos factores que tienen que ver, ¿verdad? No es precisamente el punto que estamos viendo, pero hay gente que lo cree. ¿Por qué? Porque hay los líderes, ¿verdad?, que caen en esa situación, siempre manifiestan los mismos síntomas. Pretenden ser poseedores de una revelación especial. Hermanos, es que ustedes leen la Biblia, pero además de la Biblia hay otras revelaciones especiales, que esas nada más las tengo yo. Eso solamente las tengo yo. Y entonces ustedes no pueden acceder a esa información, a esa fuente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Creerme a mí y hacer todo lo que yo les diga. Entonces ahí se da la manipulación, ahí se da el control y nos asustaríamos de escuchar de todo lo que es capaz la gente siguiendo a un líder, ¿verdad? Cuando ya se cae en un fanatismo. Es lo que hacen los líderes, no solamente en el cristianismo, pero los líderes en otras religiones. Hay religiones, ¿verdad?, que tienen cierta influencia, los líderes tan marcada, de tal manera que los mandan a morir. ¿Cómo puede ser que alguien tenga tanta influencia sobre otra persona que le diga: mira, ¿sabes qué? Amárrate 3 o 4 kilos de dinamita así en el cuerpo y te pones una chamarra y vas y te metes ahí en esa reunión donde están y te explotas, y cuando te despiertes vas a estar en el paraíso con 70 vírgenes ahí que te van a estar atendiendo, ¿verdad?, para ti nada más, a tu servicio exclusivamente? Y hay gente que lo cree. ¿Cuántos casos no hubo, ¿verdad? Hay testimonios en la Segunda Guerra Mundial que le decían a los pilotos japoneses: cuando ya tu avión esté averiado, ¿verdad?, cuando ya te hayan disparado muchas veces y ya no tengas el control, pues mira, aunque sea, estréllate contra el barco, ¿verdad?, y te vas a ganar la vida eterna, te vas a ganar ahí el favor de los dioses, todo. Y gente lo hacía, la gente lo hace. ¿Por qué? Porque hay esa manipulación. Pero para que haya esa manipulación, ¿verdad?, repito, tiene que haber primero un nivel muy alto de idolatría. ¿Y todo eso de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Creer que yo, por mis propios méritos, puedo llegar a ser justificado delante de Dios. Entonces, como yo puedo, tengo el manual, tengo el instructivo, y puedo yo justificarme a mí mismo delante de Dios, entonces casi que ya no necesito ni a Dios. ¿Verdad? Dios es solamente un elemento que está ahí como un requisito, ¿verdad?, porque tiene que haber un Dios para que haya
ley de Dios o palabra de Dios, pero realmente ya ni necesitamos a Dios, ¿verdad? Porque nos justificamos a nosotros mismos. Y entonces el apóstol Pablo dice, la ley no es para justificarse. ¿Qué dice? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo está eso? Dios nos da una ley y nos dice, bueno, hay que cumplir la ley. ¿Y sabe para qué nos dio el Señor la ley? ¿Para qué le dio la ley al pueblo? Precisamente para que se dieran cuenta que nadie podía cumplirla. ¿Quién podía cumplir? Si dice el apóstol Pablo, el que quebranta un mandamiento de la ley es como si quebrantara toda la ley. De nada sirve. En la ley no importa si cumpliste el 99.9% y nada más te falló el 0.01%. No, si te falló ese 0.01%, es como si hubieras fallado el 100%. O sea, no se puede. Es imposible. Por más que una persona, ¿verdad?, se enfoque, se decida a guardar, dice la Biblia, todos pecamos. Todos pecamos. No hay justo. Eso es lo que el apóstol Pablo comienza citando uno de los salmos de David, unos versículos atrás. En el versículo 9 comienza diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, o sea, mejor que los judíos, ¿no? Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, y aquí está citando el Salmo 14, no hay justo ni aún uno. Todos se corrompieron. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se echaron a perder. Todos pecaron, dice el apóstol Pablo. No hay nadie, no hay ni una sola persona que pueda decir, yo soy justo completamente delante de Dios. Pero ¿qué sucede? Entonces, los que se esforzaban por guardar la ley, al menos en apariencia, aunque sabían que no la podían guardar al 100%, pero por lo menos se adelantaban un poco a los que no la cumplían. Y eso les daba ese sentido de superioridad. Pero en realidad nadie puede ser justificado. Hagan de cuenta que Dios puso un estándar, Dios puso una medida, y nadie puede llegar a esa medida, a esa altura. Nadie. Una vez me platicaba una persona que estaba en una institución del gobierno militar, y decía, antes eran muy estrictos con las personas que querían ingresar. Si te faltaba medio centímetro para dar la altura, no entrabas. Así cumplieras con todos los requisitos, no entrabas si te faltaba. Dice, ¿y sabes qué hacían? Dice, antes de pasar a la sala donde les medían la altura, dice, había un saloncito donde los metían y los medían antes ahí y decían, te falta un poquito, te falta medio centímetro, pero por ese medio centímetro no te van a dejar entrar, no pasas, no hay nada. Y se juntaban varios que les faltaba un poquito así de altura, y me dice esta persona, dice, ¿y sabes qué hacían? ¿Qué dice? Entre todos se daban de cocotazos unos a otros, dice, se pegaban, se les daban de coscorrones para que les saliera un chipote y dieran la altura. Dice, eso hacían para poder entrar ahí a la academia. Dice, se ponían entre todos, se metían de cocotazos entre todos. Dice, ya después de que se metían 2 o 3 coscorrones, iban y se medían y decía, ya llegué, pásale rápido antes que se te baje la hinchazón, dice, para que te midan. Dice, y muchos pasaron así, muchos dieron la altura así. Bueno, le voy a decir algo, aunque es un poco chusco eso, pero dicen que pasó. Delante de Dios
ninguno damos la altura. Delante de Dios ninguno, hermano, no llegamos, no le damos, ¿verdad? Por más que brinquemos, por más que nos esforcemos, aunque le digamos al de al lado, ¿verdad? Dame un coscorrón ahí para que me salga un medio centímetro más. No, es imposible. ¿Por qué entonces Dios le dio la ley al pueblo? Para que se dieran cuenta que no es suficiente con las obras. Necesitamos algo, una ayuda especial de parte de Dios. Y esa ayuda especial se llama gracia. La gracia de Dios, del griego charis o caris, de ahí es de donde viene carisma. El caris se traduce o se puede traducir como un favor no merecido, un favor que no merecemos. La gracia es un favor especial, ¿verdad? Como dice ahí, de ahí viene la raíz de caris, viene carisma. Cuando alguien tiene carisma, te cae bien, ¿verdad? Y que dices, este me cayó bien, sí, pásale, ¿verdad? Los demás no, los demás ahí siguen haciendo fila, pero este me cayó bien. ¿Por qué? Porque ¿quién le dijo que lo dejara pasar? No, nadie, simplemente le cayó bien, ¿verdad? Y se ganó ese favor. Bueno, delante de Dios sucede algo similar. Hay una gracia que se manifiesta en nuestras vidas. Es un favor de Dios. Haga de cuenta que el Señor sabe que no damos la altura. El Señor sabe que por más que nos esforcemos, no vamos a llegar al nivel de justicia requerido por Dios. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? Haga de cuenta que el Señor nos da, no sé si alguna vez usted, cuando estuvo de moda, algunos de ustedes hayan usado los famosos zapatos de plataforma, ¿verdad? Que eran unos zapatos que tenían una suela así como de este ancho, ¿verdad? Que era más alto el zapato que el pie, era más, y habían personas que usaban, ¿verdad? Esos zapatos de plataforma, ¿verdad? O los zapatos de tacón que usan las hermanas, ¿verdad? Que donde dice, ay, la hermana creció, ¿verdad? No, que está usando señores taconzotes, ¿verdad? Bueno, haga de cuenta que la gracia es unos zapatos que Dios nos da especial para que demos la altura que nos hace falta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ganarnos ese favor? ¿Cómo podemos nosotros ganarnos esa gracia? Nadie puede ganarla. Por eso se llama gracia, porque es un favor que no merecemos, es una ayuda sobrenatural que Dios nos da, que no nos la merecemos, y no hay nada, absolutamente nada, con lo que podamos comprarle gracia a Dios. Cuando una persona se acerca a Dios, solamente es por gracia. Cuando Dios pone gracia en nosotros para que podamos acercarnos a Él. Si no, no podríamos acercarnos a Dios. De otra manera, no podríamos acercarnos al Señor. Ahora, la gracia es un concepto que se ha mal entendido de muchas maneras, ¿verdad? Y se ha desvirtuado, porque ha derivado, se ha desvirtuado en conceptos, como siempre, ¿verdad?, llevados al extremo, en donde podemos encontrar, aunque no existan los conceptos, pero no existen en el papel, pero en la práctica sí existen y los podemos ver. Hay un extremo, ¿verdad?, que se llama, o se le puede llamar, la supergracia. ¿Qué es la supergracia? O la hipergracia. La supergracia es cuando la gente dice, ya estamos salvos, estamos en la gracia, podemos hacer lo que queramos, total, estamos en la gracia, Dios nos perdona.
¿verdad? Y de eso se vale mucha gente para vivir como ellos quieren. No, pues estamos en la gracia. Ahora, imagínense, hermano, la gracia no es licencia para pecar, no es permiso para pecar. La gracia es, hay un ejemplo que es muy ilustrativo. Todos hemos visto los trapecistas, ¿verdad? En los circos o en los espectáculos ahí de malabares, los famosos trapecistas, que se queda uno asombrado, ¿verdad? Se queda uno así con la boca abierta cuando ve las maromas que hacen, ¿no? Los saltos, las suertes que ejecutan, y a veces son bien peligrosas, ¿verdad? Bien complicadas. A veces uno dice, híjole, se van a matar, y no, tienen todo fríamente calculado. Pero aún así, cuando los trapecistas están ejecutando sus números, salvo algunas excepciones que en donde ya rayan en lo innecesario completamente, ¿verdad? Pero salvo sus excepciones, siempre que los trapecistas están ejecutando el número, hay una red abajo. ¿Ha visto usted la red que ponen abajo, una malla que ponen abajo de donde están los trapecistas? ¿Para qué sirve esa red? Si el trapecista cae, si ejecuta mal un número, ¿verdad? O si hay alguna falla, algún accidente, algo, el trapecista cae en la red, no cae en el piso, porque si cae al piso obviamente se mata, ¿verdad? O queda en muy malas condiciones. Ahora, el hecho de que la red esté ahí, escuche bien esto, aunque la red está ahí, pero los trapecistas entrenan para no caer. El propósito del trapecista es no caerse, pero por si acaso algo sale mal y se cae, ahí está la red. Así es la gracia. La gracia está ahí para sostenernos, pero el propósito es que no caigamos. Pero si caemos por alguna razón, la gracia está ahí para sostenernos, para acercarnos a Dios nuevamente. Pero si usted se da cuenta, cuando los trapecistas caen, o a veces cuando terminan su número, ellos solitos saltan, ¿verdad?, a la red. Pero cuando ellos hacen contacto con la red tiene, por su material del que está hecha, tiene cierta elasticidad para amortiguar el golpe, para amortiguar la caída. Entonces, cuando el trapecista cae y hace contacto con la red baja y se acerca al piso, ¿verdad? Es como si la red le estuviera diciendo al trapecista: te agarré, pero mira dónde te ibas a dar. Te acerco tantito al piso para que veas dónde te ibas a dar, y te regresa otra vez para arriba. Entonces la gracia funciona más o menos así. El propósito es que no caigamos, pero a veces es imposible, porque nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos juega unas malas pasadas y caemos, pero la gracia nos sostiene. Aunque a veces también, igual que la red, la gracia nos dice: mira dónde te ibas a dar, pero te salvé. Y entonces decimos: Señor, gracias por haberme salvado. Ahora, la gracia está a ese extremo de la supergracia, y está al otro extremo de la gracia legalista, o la gracia estricta, la gracia religiosa, en donde, ¿verdad?, te dice: cuidado porque puedes caer de la gracia, cuidado porque pierdes la gracia, cuidado porque si tantito y ya no hay gracia. Y no, la gracia de Dios, o muchas veces, no sé si has escuchado un concepto como dice: esa persona ya no alcanza gracia, o ya no alcanza misericordia, ¿verdad? Ya está fuera de la gracia. Y la gracia de Dios no funciona así. El concepto de la gracia de Dios, y esto es, mire, no lo podríamos entender, no lo podríamos alcanzar a explicar completamente en el tiempo de una predicación. La gracia es un tema que lleva debatiéndose más de 500 años, para que usted me entienda. Pero el concepto en sí de la gracia es ese. La gracia de Dios es soberana. ¿En qué sentido?
en el sentido de que cualquier persona puede tener acceso a ella. La gracia de Dios es soberana. Aunque usted diga, ojalá que a esos narcotraficantes, ¿verdad? O a esos asesinos, o a esos, ojalá que nunca conozcan, ojalá que se vayan derechito al infierno y todo, y de repente el Señor los alcanza. ¿Qué pasó? La gracia de Dios no discrimina. La gracia de Dios, hermano, volvemos a lo mismo. O es para todos o no es para nadie. Porque podemos ver a una persona y digamos, no hombre, ese es un pecador, pero no hombre, de talla mundial. Y yo sí peco, pero yo peco poquito, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, todos, judíos y gentiles, están bajo pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No importa, ¿verdad? Si es un pecadito así pequeñito o si es un pecado muy, muy, muy vistoso. De todos modos, delante de Dios no alcanzamos la justicia del Señor. Solamente por su gracia. Y la gracia de Dios es un concepto que se ha interpretado de muchas maneras, pero tenemos que entender algo muy importante. La gracia de Dios, hermano, el Señor ha depositado, digámoslo así, la administración, por decirlo de alguna manera, o la personificación de la gracia en una persona. Y esa persona es Jesucristo. No podemos hablar de gracia sin hablar de Jesús. Tampoco podemos decir que Jesús es la gracia en sí, ¿verdad? Porque no se refiere a una persona como tal, pero sí, escuche lo que dice el salmista en el Salmo 45. Al músico principal sobre lirios, másquil de los hijos de Coré, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este salmo fue escrito para un rey de Israel, pero de manera profética estaban hablando de Jesús. Estaban hablando de que la gracia iba a ser derramada sobre una persona. Dice, la gracia ha sido derramada sobre tus labios. Está profetizando que Jesús es la persona sobre quien la gracia de Dios iba a ser derramada. ¿Para qué? Para que por medio de Jesús esa gracia pudiera pasar a todos nosotros. Amén. La gracia de Dios es soberana, pero ahí les va. Hay quienes aseguran, y ese es un concepto, no está equivocado, pero está mal enfocado. La gracia de Dios es soberana y también es, en algunos casos, irresistible, pero no en todos. Hay quienes dicen que la gracia de Dios es irresistible completamente. ¿Y a qué se refieren con esto? Se refieren a que, supongamos que Dios dice, yo quiero que esta persona que está aquí sea salvo, entonces le doy de mi gracia. Pero al darle de su gracia, esa persona ya no tiene opción. Esa persona, al derramarse sobre él la gracia de Dios, ya no tiene ninguna opción. Haga de cuenta que Dios lo secuestra y lo mete a la iglesia, y esa persona ya no tiene voluntad. Es salvo porque Dios así lo decidió. Le voy a decir una cosa, a veces sucede así. No que Dios nos secuestre y nos quite la voluntad ni el libre albedrío, pero a veces Dios nos cierra todas las puertas, hermano. Y a veces, si no fuera así, aún con todo y gracia, no seríamos salvos. Porque a veces somos tan necios, a veces somos tan obstinados, que aún teniendo la gracia de Dios,
nos desviamos y nos perdemos. Pero aquí es donde entra el otro concepto que le quiero mencionar. La gracia a veces también se puede resistir. Y esto seguramente va a sonar como un disparate y como una blasfemia a los oídos de algunas personas. No es la intención, claro, pero acuérdese, la gracia de Dios a veces ha habido gente que la ha resistido. La Biblia dice que en muchas aldeas de Samaria no le permitieron a Jesús entrar. Era Jesús sobre quien la gracia se derramó en principio de cuentas. Pero la Biblia dice que muchas aldeas en Samaria no le permitieron entrar. Déjese de Samaria, muchas ciudades no recibieron el mensaje. Ciudades judías no recibieron el mensaje. Por eso el Señor les reclama, por eso el Señor las recrimina. Por eso el Señor dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Dice: porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hace tiempo que se habían arrepentido. Entonces la gracia de Dios sí es irresistible, sí es resistible, perdón. Cuando Esteban está delante del Sanedrín y les dice: ustedes recibieron la ley de Dios por disposición de ángeles y no la cumplieron. Sepulcros blanqueados. ¿A quién de los profetas no persiguieron sus padres y apedrearon? Dice: a todos los que les anunciaban el camino de salvación, a todos los que les anunciaban la venida del justo, a quien ahora ustedes también crucificaron y mataron colgándole de un madero. Les dice Esteban: necios, de duro corazón, siempre resistiendo al Espíritu Santo. Eran los judíos, eran el pueblo de Dios. Y Esteban les dice: ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha querido venir y derramar la gracia en ustedes y ustedes lo han resistido. Entonces la gracia de Dios sí es resistible. Hay gente a la que Dios llama, hay gente a la que Dios se le manifiesta y le rechazan. Por supuesto que sí, lo hay. Hay gente a la que Dios llama y esa gente responde. Habemos gentes, ¿verdad? Y ahí me incluyo yo, a los que Dios nos llama, y además de que nos llama, nos tiene que cerrar un montón de puertas y dejarnos nada más una sola para que entremos por ella, porque si no, nos descarriamos. Así es la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios está al alcance de todos, ¿ah? Porque también hay quienes aseguran que Jesús no murió por todos, que murió solamente por los escogidos, ¿ah? Pero la gracia de Dios está al alcance de todos. Solamente que no podemos nosotros, una vez más, por nosotros mismos, acceder a la gracia. Hay un requisito indispensable, hay un elemento, ¿verdad? Una herramienta, como queramos llamarle, indispensable para poder echar mano de la gracia de Dios, y esa es la fe. La fe, que viene del griego pistis. La palabra pistis es la raíz de donde viene la palabra fe. De ahí viene también la palabra impío. Alguien impío es alguien que no tiene fe, ¿verdad? La piedad viene también de esa raíz, la palabra piedad, ¿verdad? De tener fe, ¿verdad? La palabra pistis. O sea que cuando alguien le diga vamos a pistear, no piense que le está diciendo vamos a tener fe, ¿verdad? Aunque se parecen las palabras, pero no es. Pero significa una confianza total y absoluta en Dios. Pero no, escúcheme bien, no una confianza como la que usted puede tener en su esposa,
en sus padres, en su esposo, ¿verdad? No es una confianza como la que se le puede tener al mejor amigo, a la mejor amiga. No, 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 no. Es una confianza de tal naturaleza cuando usted se da cuenta que solamente hay una persona capaz de ayudarle. ¿Ah? Es como que si usted tiene hay una emergencia, imagínese, vamos a suponer un caso ficticio, ¿verdad? Imaginario. Imagínese que de repente usted está en una reunión y alguien se siente mal, a alguien le comienza a dar un infarto, ¿verdad? Y solamente con usted hay 3 personas. Uno es abogado, el otro es ingeniero y el otro es doctor. ¿Quién de ellos 3 es la única persona que usted sabe que le puede ayudar? El doctor. Y entonces usted tiene, aunque a lo mejor confíe en las otras 2 personas, que sean buenas personas, que sean honrados, que sean honestos, pero el único que está capacitado para resolver ese problema en ese momento es el médico. De igual manera, ¿verdad? Nosotros, la fe significa tener la confianza en Jesús, pero no cualquier confianza, tener la confianza que Él es el único camino al Padre. Él es el único que tiene la capacidad, que tiene el poder de darnos acceso a la gracia de Dios. Si no tenemos fe, hermano, no podemos acceder, porque es necesario que confiemos. Porque si una persona no tiene fe y pretende acercarse a Dios, no solamente, fíjese, no solamente no puede, pero supongamos que pudiera. Supongamos que una persona no tiene fe. Supongamos que yo no tengo fe, pero me quiero acercar a Dios, ¿verdad? Me acerco a Dios, pero en el momento en que mis circunstancias cambien, en el momento en que ya mi conveniencia cambia, mi situación cambia, mi confianza también cambia. ¿Cómo le explico? Si yo me acerco a Dios sin tener claro que Él es el único que me puede llevar al Padre, yo puedo acercarme a Dios, pero si en el camino veo algo que me llama más la atención o algo más atractivo, me voy. ¿Por qué? Porque me parece que también puedo tener fe en esto, ¿verdad? Pero la fe en Jesús, la fe que usted y yo depositamos en Jesús es única, porque Jesús es el único camino al Padre. Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted y yo venimos delante de Dios, por eso dice el libro de Hebreos capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No quiere decir que usted no le caiga bien a Dios si no tiene fe, pero quiere decir que sin fe es imposible tener el favor de Dios, tener la gracia de Dios. Dice, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y más adelante dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. O sea, que creamos, cuando nos acercamos a Jesús, creamos que solamente Él nos puede ayudar, solamente Él nos puede llevar al Padre, ¿verdad? Hay cosas que nosotros vamos a encontrar en el camino, en nuestro camino de fe, cosas que nos van a parecer atractivas, ¿verdad? El pecado, el mundo, ganancias deshonestas, tal vez, muchas cosas que van a llamar nuestra atención, pero cuando nuestra fe está puesta, mire, su fe está puesta en Jesús. La fe que depositamos en Jesús es única.
Usted debe tener, ¿verdad? Y puede y debe tener fe en su esposo, en su trabajo. Usted cuando maneja su carro, usted tiene que tener fe que el carro no le va a fallar, ¿verdad? Que los frenos van a agarrar bien. Usted puede tener fe en muchas cosas, en muchas personas, pero la fe que tenemos en Jesús es única, porque de esa fe es de donde viene nuestra salvación. Acuérdese, quiero que me acompañe estando de pie. Y quiero leerle una vez más lo que dice el apóstol Pablo. Pero ahora, versículo 21 de Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley. O sea, para que no se anden con cuentos de que yo tengo más ley que tú, yo soy mejor, más cumplidor que tú de la ley. Dice, aparte de la ley se manifiesta la justicia de Dios. O sea, Dios llega y dice, no me importa si tú tienes 80% y el otro tiene 10%, o el otro tiene 60%, o el otro tiene 50%. Dios dice, aquí está mi justicia y es inalcanzable para ustedes. O sea, dejen de pensar que porque uno cumple más que otro la ley, uno está más cerca de mí que... No. Todos están destituidos, todos están lejos. Dice, aquí está mi justicia y nadie la puede alcanzar. Dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Aquí viene, dice Dios, se están peleando porque unos cumplen más que otros la ley. Bueno, ahí les va. Aquí está algo más que la ley, que es la justicia, y esa nadie la puede alcanzar. No importa si cumplen el 99% de la ley o el 5%, no, nadie, todos están igual de lejos de llegar. Porque esta justicia solamente se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. Y dice, por medio de la fe en Jesucristo, versículo 22, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como el que perdona. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en su sangre. O sea, Dios viene y dice, dejen de estar viendo quién es más bueno que otro, todos están igual. Aquí está la justicia. Y la justicia solamente es por la fe en Jesucristo, pero nadie la puede alcanzar. Nadie tiene derecho a ella. Nadie se la ha ganado ni se la va a ganar. Pero dice el Señor, pero es gratis por medio de la gracia. Y entonces Dios dice, aquí les doy de mi gracia. Aquí tienen la gracia. Dice, por medio de la fe en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. O sea, usted y yo tenemos el privilegio, escúcheme bien, usted y yo tenemos el privilegio de ser llamados por Dios mediante Jesucristo, y Él nos da de su gracia. Ahora, una vez que Él nos da de su gracia, nosotros tenemos que tener la disposición y decir, Señor, solamente en ti voy a depositar mi fe. Y cuando usted deposita su fe en el Señor, usted accede a la gracia de Dios.
Y una vez que usted accede a la gracia de Dios, sucede un milagro maravilloso que solamente Dios lo puede hacer. ¿Y sabe qué? Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Delante de Dios llenamos la medida, llegamos a la altura, llegamos al estándar requerido por Dios. Es como que Dios lo mira a usted o me mira a mí y dice: estás aprobado. Pero ¿cómo, Señor, si soy un pecador? Pero ¿cómo, Señor, si mira todos mis defectos, todo lo que tengo, todo? Y el Señor dice: sí, precisamente porque tú no puedes por ti mismo tener acceso, porque tú no te lo puedes ganar, porque hagas lo que hagas, es imposible que tú te justifiques a ti mismo delante de Dios. Dice el Señor: por más bueno que seas o creas que eres, necesitas la gracia para ser justificado. Y para obtener la gracia, para echar mano de la gracia, necesitas depositar tu fe en Jesucristo. Solamente. No hay otra manera. No necesitas nada más. No tienes que hacer ni que, mira, no tienes que guardar la ley. Ya no tienes que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es que depositar nuestra fe, esa fe única que es para salvación, depositarla en la persona del Señor Jesucristo y decirle: Señor, en ti está puesta mi fe, en ti está puesta mi confianza. Como está escrito, ¿verdad? La vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos en la fe, en el Hijo de Dios. Solamente por fe, solamente por fe. De ninguna otra manera hubiéramos podido llenar la medida. De ninguna otra manera hubiéramos podido alcanzar la estatura requerida por la justicia de Dios. Solamente por medio de la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Cierre sus ojos un momento y piense en esto. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de usted? Pregúntese por un momento con sus ojos cerrados: ¿dónde estaría usted en este momento si la gracia de Dios no le hubiera alcanzado? ¿En qué dirección iba usted? ¿Camino hacia dónde iba usted cuando la gracia de Dios se interpuso en su camino? Obviamente todos íbamos camino al infierno. Obviamente todos íbamos camino a la perdición. Pero ¿dónde estarías en este momento? ¿Dónde estaría tu familia? ¿Dónde estaría tu matrimonio? ¿Dónde andarían rodando tus hijos? ¿En qué calle? ¿En qué colonia? ¿En qué lugar estaríamos tirados en este momento? ¿En qué cárcel? ¿En qué manicomio? ¿En qué hospital estuviéramos internados? ¿En dónde estaríamos si la gracia de Dios no se hubiera manifestado en nuestra vida? ¿En dónde estaríamos si Dios no nos hubiera dado la capacidad de depositar nuestra fe en la persona de Jesucristo? ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos conocido al Señor? Si el Señor no hubiera irrumpido en nuestras vidas para salvarnos, para rescatarnos, para decirnos: ven, yo soy el camino, yo soy el único camino que te puede llevar a la vida eterna. Yo soy el único camino, yo soy el único medio de salvación provisto por Dios. Y vamos a tomarnos un momento para agradecerle al Señor. Levanta tus manos con todo tu corazón. Vamos a decir al Señor: Señor, agradécele a Dios, adórale al Señor con todo tu corazón en esta tarde.